Bien, hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy estamos para continuar nuestra reflexión bíblica, la reflexión número 4 de nuestra segunda semana. Sería la reflexión número 11 del año 2026. Hoy vamos a hablar sobre la oración de fe que sana, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Eterno Dios y soberano Padre, gracias por este tiempo que nos permite compartir tu palabra, Señor. Oramos a ti por cada hermano o hermana que va a ser expuesto a esta enseñanza desde su hogar a través de sus dispositivos, oh Dios. Pedimos que este tiempo sea de bendición para cada vida, oh Dios del cielo, que tú nos dé entendimiento, que tú nos dé sabiduría, Señor, que tú nos guíe al conocimiento de la verdad. Honramos tu nombre, Señor, al exponernos a tu palabra y al decidir, Señor, aprender de tu palabra para crecer. Pedimos la guianza y la dirección de tu Espíritu Santo, y que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo nos esté dando espíritu de obediencia a fin de poder poner en práctica lo que aprendemos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. La oración de fe que sana. Lo primero que quiero llamar la atención es que el versículo dice: la oración de fe salvará al enfermo. Debería decir, si vamos a hablar solo de la sanidad física, debería decir sanará al enfermo. Pero la forma en que el texto lo expresa, entonces se aplica a poder hablar tanto de la sanidad física como de la sanidad espiritual. De modo que la oración de fe no solo sana físicamente, sino que también sana la enfermedad más grave que afecta a las personas, que es la enfermedad del alma, la enfermedad del pecado. Y en la segunda parte del versículo dice: y el Señor lo levantará. Otra vez, no habla de un término que pueda aplicarse solo a lo físico, sino de un término que pueda aplicarse tanto a la postración física a causa de una enfermedad como la postración espiritual a causa del pecado. La oración hecha con fe tiene poder porque conecta nuestra necesidad con la intervención del Dios que sana y levanta. La oración con fe tiene poder porque conecta nuestra necesidad con la intervención del Dios que sana y levanta. La fe no es un sentimiento pasajero ni un optimismo humano, es la confianza firme en el carácter de Dios. Cuando Santiago habla de la oración de fe, no se refiere a una oración perfecta, elocuente o intensa, sino a una oración que descanse en la fidelidad del Señor. Cuando se habla de oración de fe, no se habla de una oración elocuente, intensa, perfecta, larga. Es de una oración que se aferra a la fidelidad del Señor. Y aquí el ejemplo más práctico que podemos poner es aquel momento cuando Cristo estaba frente a la tumba de Lázaro, que Cristo simplemente dijo: Señor, yo sé que tú siempre me has oído. Y habiendo dicho eso, llamó a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Es una oración breve, pero es una oración que confía en la fidelidad de Dios. Cuando conocemos a Dios, cuando tenemos una relación estrecha con Él, conocemos su voluntad, conocemos su poder, conocemos su propósito, entonces podemos actuar basado en ese poder que conocemos del Señor, podemos actuar basados en esa voluntad que conocemos del Señor, en ese deseo que sabemos que Dios tiene de obrar a favor de las vidas, a favor de las gentes, y ese descansar en la fidelidad del Señor y en ese Dios que conocemos es lo que va a producir el milagro. No es la larga oración. La larga oración tiene que pasar como pasaba en la vida de Cristo, que Cristo se levantaba muy de mañana a orar, y cuando los discípulos venían a despertar ya él tenía tiempo orando. Entonces, la oración larga debe ser nuestra oración privada, para que cuando vamos a orar en público esperando que Dios haga un milagro, nuestra oración pública pueda ser breve, pero una oración que está basada en el Dios que conocemos, en el Dios que hemos tenido comunicación con Él, que descubrimos a través de su palabra y de la oración su voluntad, y que sabemos que Él va a obrar porque tenemos una relación estrecha con Él y confiamos en su fidelidad. La fe no se enfoca en nuestra capacidad de pedir, sino en el poder de Dios para obrar.
La fe no está basada en la capacidad que yo tenga para pedir. Si yo le voy a pedir a un hombre para tratar de persuadirlo de que me dé algo, posiblemente yo tengo que elaborar un discurso, tengo que empezar a tratar de persuadirlo y de convencerlo. Pero la fe en Dios no opera a partir del discurso. Recuerden ya la lección antes pasada, donde Cristo, cuando empezó a enseñar a los discípulos a orar, le dijo en Mateo capítulo 6, y ustedes orando no usen vanas repeticiones como los gentiles que creen que por su palabrería van a ser oídos. Entonces la oración Dios no la escucha a partir de las palabrerías y de la elocuencia, sino a partir de la relación que hay entre Dios y yo por medio de la constante comunicación a través de su palabra y a través de la oración. Eso produce confianza en mí, eso produce un conocimiento profundo en mí sobre Dios y eso acrecenta mi fidelidad en Él. Y cuando voy a orar para que algo ocurra, estoy confiado en que va a ocurrir. Otro cuadro bíblico es el cuadro de Elías, cuando estaba pidiendo que el Señor enviara fuego para que fuera consumido el altar. Elías no duró demasiado tiempo orando. Los profetas de Baal estuvieron horas orando para tratar que ocurra algo, estuvieron dispuestos a agarrarse sus vestiduras, a herirse su cuerpo para convencer a su Dios de que enviara fuego. Pero es un Dios que aunque tú te comunicaras con él, no hay comunicación posible porque es un Dios que no oye, que no ve, es un ídolo muerto. Pero cuando Elías llegó el momento de él orar, él hizo una oración simple a Dios y de repente cayó fuego del cielo. De modo que la fe no está basada en la cantidad de cosas que hagamos públicamente, sino en la relación privada que construimos con Dios. Y otra vez volviendo a Mateo 6, el Señor mismo dijo, y lo que ustedes hagan en secreto, el Padre lo va a recompensar en público. Entonces, esa comunicación constante con Dios en nuestra vida privada es lo que va a producir milagros en lo público. Todos enfrentamos momentos de enfermedad, debilidad o necesidad. En esos tiempos Dios no nos deja sin recursos, nos da la oración. Santiago afirma que la oración de fe no es un acto simbólico, sino un instrumento poderoso que Dios usa para sanar, restaurar y levantar. La oración de fe no depende de nuestra fuerza, sino del poder del Señor que responde. La oración de fe no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestro propio poder, sino del poder que tiene Dios, que nos oye y responde. La oración de fe no es un acto simbólico, sino un instrumento poderoso que Dios usa. La oración de fe no es un acto simbólico, sino un instrumento poderoso que Dios usa. La Escritura afirma que la oración hecha con fe tiene poder para sanar y levantar al enfermo. Esto no significa que la oración sea una fórmula automática, sino una invitación a participar en la obra restauradora de Dios. La oración no es una fórmula automática, no es un abracadabra. La oración es una invitación de Dios a participar de su poder restaurador, a ser partícipe de su voluntad en obrar a favor de los seres humanos y hacer nuestro trabajo sacerdotal de intercesores. Vamos delante de Dios a interceder en favor de las gentes en oración y estamos participando con Dios de su deseo y voluntad de bendecir a la gente. Él sigue siendo el Dios que sana, fortalece, restaura y levanta. Y cuando oramos creyendo, nos alineamos con su corazón compasivo y su voluntad soberana. Cuando nosotros oramos creyendo, estamos alineándonos con su corazón y con su voluntad. Y eso es lo importante. Cuando yo tengo comunicación con Dios y conozco a Dios, yo aprendo a descubrir su corazón y aprendo a descubrir su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que incluso cuando yo oro, cualquier cosa que ore, yo voy a estar seguro o voy a ser certero en pedir conforme a la voluntad de Dios y en pedir conforme al corazón de Dios. No voy a pedir algo que Dios no me lo pueda conceder, porque en la relación que yo tengo con Dios, yo conozco el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Y no le voy a pedir nada que esté fuera de su voluntad, que esté fuera de su propósito, aun cuando es algo que yo deseo para mí.
Yo puedo saber si conozco a Dios, si conozco su palabra, yo puedo saber si eso que yo deseo para mí está dentro del marco de la voluntad de Dios para mi vida. Pero eso uno lo va aprendiendo en la medida que uno ora y se comunica con Dios y conoce a Dios. La oración de fe. La oración de fe habla de la actitud correcta al orar. Yo no puedo ir a orar en una actitud de incredulidad, porque entonces estaría orando en vano, porque al mismo tiempo que me acerco para comunicar mi necesidad a Dios, voy confiado en que Él no la va a resolver. La fe es confiar en que Dios va a orar en mi necesidad, de modo que la fe es la actitud correcta al orar. No es una oración mecánica, sino una oración confiada. Voy a pedirle algo a Dios, yo debo confiar en que Dios lo va a conceder, y si yo conozco a Dios, yo sé que eso está en el marco de su poder y en el marco de su voluntad. La fe no está en la oración misma, sino en el Dios que escucha y actúa a favor de nuestra oración. La fe no está en la oración, sino que la fe se coloca en Dios, que es quien va a actuar a favor de la oración que escucha. Dice que la oración de fe salvará al enfermo. Se trata aquí no solamente de la sanación física, sino de toda una obra restauradora de Dios a favor del ser humano. Salvar implica sanar, rescatar y restaurar. Por eso al principio decíamos, preste la atención a esa expresión, porque Santiago dice salvará. Con lo cual Santiago está hablando de sanación física, rescate espiritual y restauración espiritual. La oración de fe salvará al enfermo. Dios responde a la oración con misericordia y poder. La oración de fe mueve la misericordia y el poder de Dios a favor de la gente que necesita sanación, rescate y restauración. Y luego dice el Señor lo levantará. Habla de la intervención divina. La sanidad no depende del mérito humano, sino de la acción soberana del Señor. De modo que cuando habla de que Dios levanta a través de la oración de fe, quiere decir que por medio de la oración de fe Dios interviene. Levantar implica devolver las fuerzas, renovar el ánimo y restaurar la vida. Levantar implica devolver las fuerzas, renovar el ánimo y restaurar la vida. La oración de fe no niega la realidad del dolor, pero afirma una realidad mayor. Dios está presente y activo en medio del dolor. Una de las cosas que han oído en el púlpito en la iglesia es que hablo del valor que tiene un diagnóstico médico. Y puedo orar, vengo contra todo diagnóstico, porque si hay un valor que tiene un diagnóstico médico, y por eso los creyentes tenemos que ir al médico, un valor que tiene el diagnóstico médico es que me da la conciencia clara de por qué yo estoy orando. Si yo siento un dolor, sería importante yo saber qué me duele, qué área me duele, qué está causando el dolor. Luego yo puedo ir más directamente ante el Señor con una mayor claridad sobre qué estoy orando y poder pedirle al Señor, sáname de este dolor que está siendo causado por tal cosa y que me está afectando tal área de mi cuerpo. Entonces los diagnósticos sirven para yo saber lo que voy a orar, pero también los diagnósticos sirven para yo poder testificar con evidencia de lo que Dios hizo a mi favor. A veces hay gente que le decimos que Dios nos sanó de algo y no nos creen. Pero si tengo el diagnóstico médico, que un médico dijo que yo tenía una enfermedad y lloré al Señor para que me sane esa enfermedad específica que fue diagnosticada por el médico, entonces cuando Dios hace el milagro yo puedo presentar el diagnóstico como evidencia de que Dios me sanó. De modo que los creyentes sí vamos al médico. Y un valor maravilloso que tiene el diagnóstico médico es que cuando el médico dice lo que nosotros tenemos, ahora sabemos por qué vamos a orar y de qué Dios nos va a sanar. De modo que es importante eso. La oración de fe no niega la realidad del dolor, pero afirma una realidad mayor, que es que Dios está presente y activo. A veces la sanidad es inmediata, otras veces es progresiva. Y en ocasiones la obra más profunda ocurre en el alma antes que en el cuerpo. Eso es otra cosa. Hay áreas de nuestra vida física que pueden estar siendo afectadas por desórdenes espirituales, por desórdenes en nuestra conducta, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser. Pueden haber enojos, resentimientos, rencores, raíces de amargura. Incluso ya está claramente determinado en término médico que hay algunas de esas cosas que son emocionales, que afectan nuestros sentimientos, que van produciendo
enfermedades en nuestro cuerpo. De modo que cuando una enfermedad está siendo producida por enojo, por rencor, por raíces de amargura, por ira, por resentimiento, etcétera, antes de ser sanado el cuerpo, debe ser sanada el alma. Y otra vez aquí encontramos sentido a por qué el apóstol Santiago dice la oración de fe salvará al enfermo y no simplemente se concentra en el término sanidad, el cual nos llevaría solo a lo físico, porque hay enfermedades que el dolor físico es una proyección de una enfermedad espiritual más profunda que debe ser sanada antes de que haya una manifestación física de la sanidad. Pero siempre, sin excepción, la oración de fe trae esperanza, consuelo y fortaleza. Voy a repetir ese párrafo. A veces la sanidad es inmediata, otras veces es progresiva y en ocasiones la obra más profunda ocurre en el alma antes que en el cuerpo. Pero siempre, sin excepción, la oración de fe trae esperanza, consuelo y fortaleza. Orar por los enfermos es un acto de amor y obediencia. Es reconocer que no somos la fuente del milagro, pero sí somos el instrumento de Dios dispuestos para interceder y que ocurra el milagro. La fe abre espacio para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Orar por los enfermos es un acto de amor y de obediencia. Oro por un enfermo porque amo a la persona que está enfermo y oro por el enfermo porque obedezco al Dios que me dijo que ponga las manos sobre los enfermos y que ellos van a sanar. Orar es reconocer que no somos la fuente del milagro, pero sí somos el instrumento que Dios habrá de usar para obrar el milagro a través de nuestra oración. La oración hecha con fe tiene poder porque nos conecta con el Dios que sana. No siempre entendemos el tiempo, la forma en que Él obra, pero sí sabemos que Dios escucha, responde y actúa. La oración de fe no es magia, es confianza. No es insistencia humana, es dependencia divina. Cuando oramos creyendo, abrimos espacio para que Dios intervenga en lo imposible. La oración de fe no es magia, es confianza en Dios. No es insistencia humana, es dependencia divina. Y cuando oramos creyendo, abrimos espacio para que Dios intervenga en lo imposible. Hoy, aplicación práctica, piensa en alguien que está enfermo o necesitado. Ora por esa persona con fe mencionando su nombre delante del Señor. Y aquí otra vez vuelvo a algo importante, orar de forma específica. Orar por personas específicas, orar por diagnósticos específicos. Piensa en alguien que esté enfermo o necesitado. Ora por esa persona con fe mencionando su nombre delante del Señor. Cree que Dios puede sanar, restaurar y levantar a esa persona. Hazlo cada día de esta semana confiando en que Dios va a intervenir. Esa es la aplicación práctica de hoy. Piensa en alguien enfermo, ora por esa persona mencionando su nombre en la presencia de Dios, cree en que Dios puede sanarlo, restaurarlo y levantarlo y hazlo durante toda esta semana. La oración de fe sigue siendo un instrumento poderoso en las manos del creyente. Dios no ha cambiado, Él sigue sanando, levantando y restaurando. Nosotros los creyentes pentecostales creemos que este tiempo es tiempo de milagros, de restauración, de levantamiento. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él sigue sanando a la gente hoy. Cuando oramos con fe, nos alineamos con su voluntad y abrimos la puerta de su poder. Que vivamos creyendo que el Señor levanta al enfermo y responde a la oración de su pueblo es la acción correcta. Debemos vivir creyendo que Dios todavía sana, que Dios levanta al enfermo y que Dios todavía responde a la oración. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y si Él lo hizo ayer, hoy lo sigue haciendo. Espera que nosotros creamos eso y que nosotros actuemos basado en esa fe. Preguntas de reflexión. ¿Qué te revela tu manera de orar por los enfermos acerca de tu confianza en el poder de Dios? Simplemente orar y llevar a alguien que está enfermo a la presencia del Señor revela que nosotros tenemos fe y confianza en el Señor. Cuando alguien se acerca a mí y me pide que yo ore por él porque está enfermo, muestra que esa persona confía en que Dios puede sanarlo. Y ya su fe es un primer ingrediente para recibir un milagro. De modo que cada vez que oramos, estamos de alguna forma demostrando que tenemos fe, porque si no confiáramos en que Dios sana, no nos acercaríamos a hablar con Él
sobre ese asunto. ¿Hay alguien por quien Dios te está invitando a interceder con mayor constancia y fe? A veces Dios inquieta nuestro corazón para orar por personas específicas. Cuando recibes esa inquietud en tu corazón de orar por alguien, hazlo, porque tú no sabes cómo Dios quiere usarte como instrumento, como medio de fe para obrar un milagro a favor de esa vida que Él te está poniendo en tu corazón para que ore. ¿Cómo puedes cultivar una fe que no depende de resultados inmediatos, sino del carácter fiel del Señor? ¿Cómo desarrollar una fe que no depende de resultados inmediatos? Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron amenazados por Nabucodonosor para ser echados en el foso, en el horno de fuego que el orgulloso rey preparó, ellos le dijeron: nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librar de tu mano y de tu horno, rey. Pero si Él no nos libra, no nos vamos a postrar. Debemos cultivar y desarrollar una fe que no depende de lo que Dios haga de inmediato, sino que se afirma en el carácter de Dios. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es poderoso. Si Él lo hace, Él es Dios, y si Él no lo hace, Él sigue siendo Dios. Si me libra, no me postro, y si no me libra, tampoco me postro. Esa es una fe que no está basada en un resultado inmediato y favorable, sino una fe que está basada en Dios y que es capaz de confiar que Dios hace su voluntad y cumple su propósito, aunque Él no responda positivamente en el momento a lo que yo estoy pidiendo y demandando de Él. De modo que Dios nos ayude a tener fe y que Dios nos ayude a orar con fe para que las personas sean sanadas, sanadas del alma y sanadas del cuerpo. Señor y Dios, gracias. Gracias una vez más por este tiempo, gracias por esta palabra. Permite que podamos ejercitar nuestra fe, Señor, aprender fe cada día en tu presencia, yendo, Señor, a tu presencia para conocerte mejor, conocer más tu palabra, aprender a escuchar tu voz, a identificar tu voz hablando a nuestras vidas, a conocer tu corazón para saber lo que es agradable para ti y a conocer tu voluntad, a saber, Señor, qué es lo que tú quieres y demandas, Señor amado, en cada situación de nuestras vidas. Y cuando tenemos ese conocimiento profundo de ti, de tu corazón y de tu voluntad, porque dedicamos tiempo a conocerte profundamente a través de la oración, confiamos, oh Dios, que cuando oremos públicamente para que ocurra un milagro, una intervención tuya, Señor, sabemos confiados que tú vas a obrar, Señor amado, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Enséñanos, oh Dios, y permite que como creyentes podamos experimentar cada día en nuestra vida cristiana, Señor amado, las acciones de fe que tu palabra, Señor, nos enseña. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde y nos vemos en el devocional de mañana.